Hola, qué bueno que están en una clase más de Ave Ciencias, que hacemos con todo cariño la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Instituto de Astronomía y tres personas que son muy importantes: Damián, Diego y algunos estudiantes presenciales. Bueno, son más de 3 personas en realidad. Si recuerdan, estamos viendo el modelo estándar de la gran explosión. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Que hubo una liberación de energía del vacío hace 13.800 millones de años. Esta energía se transformó en materia. ¿En qué materia? Protones, electrones, neutrones. Estos se fusionaron mientras la densidad era suficientemente alta para formar helio y trazas de litio. Después la expansión fue tan violenta que ya no se formaron más elementos químicos. Hubo un periodo de inflación del universo. Finalmente llegó un momento en que cada protón atrapó a su electrón y el universo se hizo transparente. Antes de esto la densidad era tan alta que en cuanto se producía un fotón lo atrapaba un electrón o un protón y la radiación no podía escapar. Era como vivir dentro de una bruma. Pero en el momento en que se combinaron los electrones con los protones, el universo se hizo transparente y podemos ver la radiación que se produjo en ese momento, que era más o menos cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad. Posteriormente se formaron las nubes de materia interestelar, se formaron las estrellas, las galaxias, surgieron los planetas, la vida, y aquí estamos nosotros para platicar con ustedes. El modelo lo que dice básicamente es que conforme pasa el tiempo disminuye la temperatura promedio del universo y ahora estamos sumergidos en un cosmos de 3 grados Kelvin, siendo que empezó con una temperatura de billones de grados Kelvin. Es decir, en la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? El modelo estándar de la gran explosión. Vimos que había un modelo estándar de las partículas elementales. Hicimos un resumen de los objetos que están en el universo y vimos la abundancia química de los elementos. Vimos esta gráfica que indica cómo conforme evoluciona el universo disminuye su temperatura. Y también analizamos una cosa muy importante, que las fluctuaciones del vacío son lo que generaron la energía para formar al universo. Es decir, vamos a suponer que aquí tenemos una serie de partículas de Higgs. Esas son las responsables de la liberación de energía del vacío. Cada una va a escoger un número entre el 1 y el 5. Y le voy a pedir al azar que la que tenga ese número libere un globo. Y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando yo cuente a la de 3, quien haya escogido el número 1 va a soltar un globo. 1, 2, 3. Se liberó energía del vacío, poquita, y es la que le da la masa al protón. Ahora vamos a hacer lo mismo con otro número. Los que hayan escogido el número 3, a la de 3 van a soltar sus globos. 1, 2, 3. Como vieron, salvo Diego, todo el mundo había escogido el número 3. Esa energía fue suficiente para generar un nuevo universo. Así que cuando escuchen que un astrónomo dice que el universo vino de la nada, no se sorprendan. Es como lo decimos. Así es que esto fue el resumen de la clase pasada. El periodo de liberación de energía, la formación de los elementos, el periodo de inflación, la época de recombinación. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Bueno, pues ya les habíamos dicho en la sesión anterior por medio de la espectroscopía. Y gracias a eso hemos podido determinar las abundancias químicas de los elementos. Para entender esta gráfica, que es una gráfica logarítmica de la proporción de los elementos químicos en el universo, estas proporciones se han tomado haciendo promedios en todas las regiones posibles que se pueden observar del universo, y resulta que lo que más abunda en el universo es el hidrógeno. Es billones de veces más abundante que el resto de los elementos. En segundo lugar está el helio.
representado en este caso por granos de arroz, comparados con los granos de alpiste, que son menos masivos que los de arroz. El resto de los elementos más abundantes, que son 10,000 veces menos abundantes, son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, representados aquí por granos de frijol. ¿Por qué? Porque estos se fabricaron, como habíamos visto, a partir de la fusión del helio. Y todo el resto de los elementos químicos del universo son millones de veces menos abundantes. Por eso hay trazas nada más, unos cuantos elementos, porque estos se fabrican durante las explosiones estelares. Es decir, el modelo estándar de la gran explosión explica el origen de la energía para formar este universo y otros, proviene del vacío. La edad del universo, porque si medimos la expansión del universo, podemos saber cuándo se originó la expansión, hace 13.800 millones de años. La homogeneidad e isotropía del universo, es decir, si vemos galaxias remotísimas de un lado del universo, son igualitas a galaxias remotísimas del otro lado. Sus espectros son iguales, sus composiciones químicas son iguales, su física es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron un origen común. Pero ¿cómo es posible que estén tan lejos si nunca estuvieron juntas? Y por eso hay que recurrir al periodo de inflación, esta época del universo donde la expansión fue mucho más alta. También explica la abundancia química de los elementos, porque hay más hidrógeno y helio, porque es lo que se hizo durante los primeros minutos después de que se inició la expansión del universo. Y finalmente también explica la radiación de fondo, es decir, cuando cada protón capturó a su electrón, se produjo radiación que ahora podemos observar. Ningún otro modelo de todas las alternativas puede explicar todas estas cosas de manera tan simple y elegante, es decir, una gráfica de temperatura contra tiempo. Por supuesto que en los objetos cambian las abundancias químicas, no son homogéneas en todos lados. Como se imaginarán, usamos como estándar para las abundancias químicas al Sol y al sistema solar. Y ya hemos visto que en los núcleos de las galaxias hay mayor cantidad de estrellas, es decir, una mayor cantidad de procesos que fabrican los nuevos elementos, y hay más hierro y uranio y oxígeno que en las orillas de las galaxias donde no hay tantas estrellas. Pero justamente en las orillas de las galaxias hay sitios donde solamente hay hidrógeno y helio. Y sabemos que ese es el hidrógeno y el helio con que se formó la galaxia. Es decir, el hidrógeno y el helio que se fabricó durante los primeros minutos después del origen de la expansión del universo. ¿Qué vamos a ver esta clase? Bueno, vamos a ver cómo sabemos que el universo se está expandiendo. Vamos a analizar la radiación de fondo y no nos va a dar tiempo de más. Así como cuando escuchamos una ambulancia o el metro, cuando se acerca o cuando se alejan de nosotros, escuchamos un sonido diferente. Esto es el efecto Doppler del sonido. A la luz le pasa lo mismo. Cuando una fuente luminosa se acerca muy rápidamente hacia nosotros, las ondas se comprimen, disminuye su longitud de onda y vemos la luz más azul. En cambio, cuando el objeto se aleja de nosotros a gran velocidad, las ondas se dilatan y por eso vemos a los objetos más rojos. Es decir, si yo estoy muy lejos y voy corriendo hacia ustedes, me ven azul. No, ¿verdad? Claro que no me ven azul. Pero es que yo me muevo muy despacio respecto de la velocidad de la luz. Pero las fuentes que se mueven a cientos o a miles de kilómetros por segundo tienen una velocidad tal que sí podemos medir este corrimiento de las líneas espectrales. La primera persona que midió la velocidad de las galaxias a diferentes distancias fue Hubble. E hizo una gráfica y se dio cuenta que entre más lejos están las galaxias, se alejan de nosotros a mayor velocidad. Es decir, observó galaxias con espectros similares, cada vez más débiles, es decir, cada vez más distantes, y midió sus espectros respecto de un espectro de comparación, es decir, en el telescopio se tiene una fuente luminosa que produce líneas espectrales
que están quietas respecto al telescopio, y después en la parte central se pone el espectro del astro cuyas líneas espectrales se quieren medir y se desplazan respecto a las que están en la Tierra, y dependiendo del desplazamiento podemos saber la velocidad de la fuente. Por ejemplo, aquí hay una misma fuente de galaxias que están a diferentes distancias y vemos cómo las líneas espectrales se desplazan. El desplazamiento depende de la longitud de onda y de la velocidad de la luz. Y por eso, aunque yo me ponga a correr hacia ustedes, no me ven más azul. En cambio, a las galaxias sí las podemos ver más azules si se acercan a nosotros, pero sobre todo mucho más rojas cuando se alejan de nosotros. Es decir, Hubble descubrió que vivimos en un universo en expansión. Ahora se ha medido la expansión del universo utilizando supernovas de tipo 1A, como vimos en clases anteriores, y sabemos que vivimos en un universo que está en expansión acelerada. Es decir, entre más lejos están las galaxias, más rápido se están alejando de nosotros. Y esto es un gran misterio para la astronomía. ¿De dónde viene la energía para acelerar el universo? Lo único que sabemos es que tiene nombre, se llama la energía oscura, y también sabemos que es el 70% de lo que existe en el cosmos. No hay centro de la expansión del universo. Si tenemos una galaxia A, pues vemos que entre más lejos están las fuentes, se alejan respecto a nosotros, porque nosotros sentimos que estamos quietos. Pero si hubiera habitantes en una galaxia B, pues verían lo mismo, sentirían que ellos están quietos y que todos se alejan de ellos. Es como lo que nos va a explicar Diego. Él tiene un globo que tiene puntitos y va a inflar el globo, y yo les pregunto a ustedes cuál es el punto que está en el centro de la expansión del globo. ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? Como ven, todos los puntos se alejan unos de otros. Es decir, ningún punto está en el centro de la expansión. De lo mismo sucede con nuestro universo. Ninguna galaxia está en el centro de la expansión del cosmos. Todas se alejan unas de otras. ¿Qué sucedería si las galaxias estuvieran estáticas? Pues como se imaginarán, estarían sujetas a la fuerza de gravedad. Por ejemplo, Diego nos va a mostrar cómo sería un universo que estuviera estático. Pues si estuviera sujeto a la fuerza de gravedad, se colapsaría. Por más grande que fuera este universo, invariablemente terminaría colapsado. ¿Cómo puede existir nuestro universo? Pues la solución es que se esté expandiendo. Un universo en expansión es necesario para que exista el universo y no se colapse. Como podemos medir la velocidad de expansión del universo, podemos calcular cuándo inició su expansión. Y de esta manera tenemos la edad del universo, 13.800 millones de años. Es decir, esta es una de las fortalezas del modelo estándar de la gran explosión. Aquí se ve una de estas supernovas de tipo 1A, que como habíamos visto antes son un par de estrellas, una evoluciona un poquito más rápido que la otra, transfiere materia a la más compacta, y cuando se junta suficiente materia en la superficie, se generan reacciones termonucleares en la superficie de la estrella y hay una explosión. Son algunas de las explosiones más brillantes del universo. Vamos a ver un videíto. Las curvas de luz de estas supernovas son iguales, es decir, su brillo absoluto es igual. Es como tener focos estándares que están en todos lados en el universo. Y viendo qué tan débiles están, podemos saber a qué distancia están. Y por medio de sus líneas espectrales podemos medir su velocidad. Y por eso sabemos que vivimos en un universo en expansión. Había teorías antes que sugerían que podíamos vivir en un universo oscilante, que llegara a un máximo de expansión y se volviera a contraer.
Y es posible que en el pasado nuestro universo haya estado este tipo de proceso, pero en esta ocasión la aceleración del universo es tan alta que se va a expandir por siempre. Lo que es notable es que no es que las galaxias se alejen unas de otras, es una manera de hablar. Lo que sucede es que el espacio se está dilatando. Y esto no solo aplica al movimiento que podemos medir de las galaxias, sino a la propia radiación. El siglo pasado, dos investigadores que trabajaban en comunicaciones construyeron una antena. Estos investigadores se llamaron Penzias y Wilson. Y se dieron cuenta de que siempre estaban recibiendo señales en esta antena. No sabían de qué proveían, pensaban que había una estación cercana, alguna fuente diferente, pero pasaban los meses y seguían recibiendo esta radiación. Incluso pensaron que podía ser mugre dentro de la antena, las cacas de las palomas, y fueron ellos físicamente a limpiar la antena y seguían recibiendo esta señal. Hablaron con un amigo físico que les presentó un cosmólogo, y el cosmólogo les dijo, no, pues lo que están descubriendo es la radiación de fondo del universo. Estos fotones que se produjeron durante la época de la recombinación. Por supuesto, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física por este gran descubrimiento. Resulta que vivimos dentro de un cuerpo negro. ¿Recuerdan cuando vimos cómo las estrellas tienen radiación similar a la de un cuerpo negro? Nosotros todos vivimos dentro de un cuerpo negro cuya temperatura es de 3 grados Kelvin. Y este cuerpo negro lo generó la época de recombinación del universo. Es decir, la expansión del universo también ha expandido a las ondas de radio. Y lo que en el universo temprano eran fotones visibles con el máximo en el rojo, ahora son fotones de radio que permean todo el universo. Ustedes dirán, ¿se expanden los protones? No, los protones no se expanden porque tienen una fuerza de cohesión muy grande. ¿Se expande el sistema solar? No, no se expande porque la gravedad mantiene unido al sistema solar. ¿Se expanden las galaxias? No, no se expanden porque su fuerza de cohesión, su gravedad, que vamos a ver que en gran parte se debe a la presencia de materia oscura, evita que se expandan. En cambio, los fotones no tienen una fuerza de cohesión interna y eso ha permitido que se expandan junto con el universo. Es decir, si medimos en microondas, gracias a satélites, la radiación de fondo del universo, más allá de esta detección que hicieron en tierra Penzias y Wilson, vemos que llega radiación en todas direcciones. Hay pequeñísimas fluctuaciones en esta radiación, pero son de milésimas. El universo radia casi como un cuerpo negro perfecto. Es decir, el tamaño de los errores y de las fluctuaciones que se ven aquí en diferentes colores es muy pequeño. Y estas variaciones de densidad en el universo temprano son las que llevan a estas fluctuaciones de temperatura. Se debieron a variaciones de densidad, al paso de ondas acústicas y al paso de ondas gravitacionales. Y estas fluctuaciones se amplificaron, formaron la telaraña cósmica, ahí había más materia oscura que favoreció la formación de galaxias y gracias a estas fluctuaciones existen objetos masivos como las galaxias que contienen estrellas. Este es un espectro moderno de la radiación de fondo, se ve los 3 grados y se ven otros picos de radiación que se deben justamente a estas fluctuaciones que les decía de ondas acústicas, de ondas gravitacionales, cómo se polarizó la luz en ese momento, pero bueno, ya son detalles de segundo orden. Pero quería que vieran la gráfica porque es un logro extraordinario del modelo estándar de la gran explosión. En resumen, hubo la liberación de energía del vacío, se crean los elementos químicos, hubo un periodo de inflación, hubo una época de recombinación. Finalmente el universo se hizo transparente y produjo un cuerpo negro donde estamos sumergidos, que en ese momento era un cuerpo negro que correspondía al rojo y ahora es una radiación cuyo pico está en 3 grados Kelvin. ¿Podemos ver esta radiación de fondo en la tele? Por supuesto.
Si ponemos la tele en una de estas estaciones donde hay estática, 1 de cada 200 puntitos que se ven en el monitor de color blanco son radiación de fondo. Así es que ustedes pueden ver el universo temprano en su tele cuando tengan tiempo. ¿Qué nos muestra la radiación de fondo? La época de recombinación, que se formaron el hidrógeno y el helio, la presencia de ondas sonoras, la presencia de ondas gravitacionales y las fluctuaciones de densidad que llevaron a las grandes estructuras del universo. El universo en la época de recombinación estaba al rojo vivo y ahora son ondas. Espero que no se me hayan desesperado con la complicación de la radiación de fondo. Igual eso se le pueden saltar si es la primera vez que toman un curso de astronomía. Pero para los estudiantes más avanzados creo que es importante que sepan esto. Y también que los menos avanzados sepan hacia dónde se está moviendo la astronomía y cómo está basada tan sólidamente en la física, que nos permite interpretar estas señales del universo. Vamos a ir a otro problema interesante de la astronomía, que es el problema de la oscuridad de la noche. Vamos a suponer que vivimos en una milpa muy grande, muy grande, y volteamos a ver a todos lados. ¿Sabemos si estamos en el centro o la orilla de la milpa? ¿Sabemos si es infinita o finita? Pues no podemos saber porque estamos sumergidos dentro de la milpa. Si fuera una milpa infinita, no podríamos ver más que milpa en todas direcciones. ¿Qué pasa con las estrellas en la noche? Vamos a suponer que viviéramos en un universo infinito, que es lo que prefieren los astrónomos, ¿no? O no infinito, pero sí muy grande al menos. Pues en la noche, en cualquier lugar donde volteáramos a ver el cielo, debería nuestro ojo toparse con una estrella. ¿Cómo debería ser el cielo en la noche? Si el universo fuera infinito y hubiera infinitas estrellas. Pues en cualquier lugar donde volteáramos a ver el universo, deberíamos ver estrellas. Sin embargo, el cielo lo vemos negro. ¿Por qué se produce este efecto? ¿Será que el universo es muy pequeñito y solo existen las 2000 estrellas que podemos ver a simple vista y los miles de millones de galaxias que vemos con los telescopios más poderosos del mundo? La respuesta es sencilla. A la luz le toma cierto tiempo llegar de los astros hasta donde estamos nosotros. Por ejemplo, si ahora una sonda estuviera en peligro y fuera a chocar contra Plutón y los astronautas nos mandaran una señal de desesperación diciendo vamos a chocar, ¿qué hacemos? Pues esa señal tardaría 3 horas en llegar a la Tierra. Es probable para cuando llegara la señal y nos liberáramos del susto y tratáramos de hacer algo para rescatar a los astronautas fuera demasiado tarde. Es decir, toda la información que nos llega del universo tarda mucho tiempo en llegar. Siempre vemos hacia el pasado. Por ejemplo, si la luz de ustedes le tomara 15 años en llegar hasta donde yo estoy, pues yo vería a un niñito o una niñita, ¿verdad? Porque su luz tardaría mucho tiempo en llegar hasta donde estoy. Y su luz le tomara 150 años en llegar hasta donde yo estoy, o más, 300 años, pues ¿qué vería? Pues una chica en la época de la colonia, o a sus tatarabuelos, pues no en una universidad, sino seguramente en el campo. En fin, no los podría ver como son. Y si su luz tardara 300 millones de años en llegar, pues yo los vería a ustedes como dinosaurios. No solo eso, mi luz también tardaría 350 millones de años en llegar hasta donde están ustedes. Ustedes me verían a mí como un dinosaurio cuidando a sus huevitos, ¿se imaginan? Y si estuviéramos viendo objetos cuya luz tardara 3.500 millones de años en llegar hasta mí, pues veríamos a las algas en los océanos primitivos, a las primeras bacterias que se formaron. Pero si yo quisiera verlos a ustedes como fueron hace 5.000 millones de años, pues no los podría ver porque el sol ni siquiera había nacido. Es decir,
hay objetos que están tan lejos que su luz no ha tenido tiempo de llegar. Y por eso no los vemos, no es que no existan, es que están demasiado lejos. No solo eso, la luz de los objetos muy remotos, que era luz visible, ahora es radiación de microondas. Es decir, lo más alejado que podemos ver en el universo es la radiación de fondo, porque no había galaxias ni estrellas en esas épocas. Por eso es oscura la noche, porque la luz tarda tiempo en llegar y además se dilata. Pero esta es una ventaja, porque si yo los pudiera ver a ustedes como fueron, pues podría ver cómo era la vida hace 15 años, y hace varios siglos, y hace millones de años. Es decir, yo podría ver la historia del universo desplegada ante mis ojos. Y es justamente lo que sucede. Cuando veo yo una galaxia cercana, la veo bien estructurada. En cambio, las galaxias remotas son pequeñitas, amorfas, porque las grandes galaxias se formaron por la fusión de galaxias más pequeñas. Es decir, viendo cada vez objetos más y más distantes en el universo, yo puedo ver la historia del universo desplegada ante mis ojos. Y por eso los astrónomos siempre queremos más telescopios, más poderosos, para poder ir analizando objetos similares a diferentes distancias y conocer nuestra historia. Es decir, podemos ver la evolución del universo. En resumen, es posible que solo estemos viendo una fracción minúscula de universo, porque la luz de objetos más remotos no ha podido llegar. Bueno, ahora viene la parte pesada de la clase. Recuerden que es bueno que hagan la tarea, porque eso les hace darse cuenta si entendieron o no. ¿Cómo se descubrió la radiación de fondo? ¿Qué información se obtiene de la radiación de fondo? ¿Por qué es oscura la noche? Recuerden que están los PowerPoints en la página de la clase. Pueden volver a ver estos videos y nos vemos la próxima clase.